Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que leamos algo de la Escritura que nos parece de toda necesidad, diciendo nomás antes de leer que queremos observar cómo Dios llama a aquellos que Él juzga que han de serle útiles en su trabajo, en su labor. Pablo escribe a los romanos y dice que, tomando una palabra profética, claro, dice que en palabra del Señor, dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Él llama a los que Él decide llamar porque Él es el Señor, ¿no? Él es el Señor. Quiero invitarle a leer en el capítulo Jueces, amigos, hermanos. Jueces, capítulo 11. Leamos los primeros 7 versículos, por favor. Los primeros 7 versículos. Dice, Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Amén. Amén. La historia, amigos, hermanos, que se nos muestra aquí debe ser considerada por nosotros, porque esperamos, antes de terminar estos minutos, esperamos mostrar, probar cómo se cumple en Jefté una figura de Cristo el Señor. Quisiéramos mostrar eso en cosa de minutos. El hecho es que Israel, dice la Escritura, se había apartado de Dios. Habían hecho lo malo. Dios les permitió caer bajo esclavitud de pueblos superiores, puntualmente los filisteos y los hijos de Amón. Cuando los israelitas vieron esta situación y empezaron a sufrir por esto, vinieron a pedir ayuda al Señor, vinieron a clamar para que el Señor les sacara adelante. Dios les dijo, no, ustedes han elegido otros dioses, que aquellos dioses les resuelvan sus problemas. Sin embargo, la Escritura dice que el corazón de Dios estaba sobre su pueblo. Y como respuesta, entonces, aparece aquí la figura, respuesta de Dios, aparece la figura de Jefté. ¿Quién era Jefté? Era un hombre. Se dice que él era esforzado y valeroso, pero era un hombre hijo de una ramera. Esta mujer ramera ejercía su oficio. Con uno de los muchos varones con los que se acostó fue un hombre llamado Galaad. Y claro, de esa relación, cosa que en todos los tiempos las mujeres han cuidado de que ese tipo de actividad no le provoque hijos, porque usted comprende que si una mujer dedicada al uso del sexo como un oficio permanente y constante, si tuvieran un hijo de cada hombre con el que se acuestan,
la cosa se tornaría complicada en cuanto a la cantidad de hijos y a la crianza de aquellos hijos. Pero también eso interrumpe su oficio, porque tienen que, después que se le empieza a notar el embarazo, tienen que suspender la actividad, esperar que el niño nazca, cuidarlo aunque sea unos poquitos meses, aunque solo sea 2 o 3 meses, hay que estar allí. Ella tiene que reponerse en su postura, en su presencia física. No, para una mujer de este oficio, tener un hijo es complicado. Esta mujer ramera quedó embarazada de Galaad y tuvo a su hijo Jefté. ¿Qué hizo Galaad? Su padre lo tomó y lo llevó a su casa. El punto es que Galaad tenía su mujer que le había dado hijos. Bueno, Galaad crió a Jefté con sus hijos, siendo Jefté también su hijo, los crió. Pero cuando fueron mayores, cuando fueron grandes, primó en los hijos de Galaad, primó ese amor al dinero, ese apetito por tener parte de la riqueza, esa necesidad de recibir una herencia temporal entre menos número posible para que me toque una mayor parte. Bueno, dice que ellos echaron de sus tierras a Jefté. Lo echaron. Y el joven, tomó algunas cositas, se fue y vivió lejos. Dice que formó un grupo de amigos con los que se juntaba, dice, que eran gente de ningún valer. Si usted lo observa, en la porción que hemos leído aquí del capítulo 11, versículo número 3, dirá: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Dice, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. O sea, gente que no tenía ningún valor, gente que no hacía cosas importantes, que no tenía un trabajo digno, que no tenía una casa que atender, que responder. Gente, dice, ociosa. Allí, esos eran los amigos de Jefté. Sin embargo, cuando se levanta este pueblo, los hijos de Amón se levantan contra Israel, las gentes de Galaad, porque Galaad finalmente heredó su nombre a toda aquella población, a toda aquella comarca. Entonces, los habitantes de Galaad, lo que hicieron fue, puntualmente los hijos de Galaad, lo que hicieron, ninguno de ellos se atrevió, ninguno de ellos tuvo capacidad, ninguno de ellos pudo levantarse para ir en contra de sus enemigos. Lo que hicieron fue correr donde estaba Jefté, hablar con él y decirle: mira, ven, sé tú nuestro jefe y pelea por nosotros te vamos a apoyar, pero necesitamos a alguien que sea esforzado y valeroso para que nos lleve adelante. Bueno, Jefté se niega, le dice: si ustedes me echaron, si ustedes me abandonaron, ustedes me pusieron fuera de la casa, porque ahora vienen a mí. Y la respuesta es: no, precisamente por eso, porque tú eres un hombre forzado, eres valiente, etcétera, etcétera. Acompáñenme, por favor, por una cosa de tiempo, acompáñenme al versículo número 29. Versículo 29. Dice: el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Si el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, es porque Jefté era un hombre elegido por Dios. En aquel tiempo, el Espíritu de Dios no había venido sobre toda carne. Eso ocurre después de la muerte y resurrección de Jesucristo, que el Padre envía el Espíritu de Dios cumpliendo la promesa de Joel, que su Espíritu sería derramado sobre toda carne. Estaría así como una enramada invisible a los ojos humanos sobre todos los que fueren tratados por Dios en amor, llamados por Dios. Bueno, van tomando de ese espíritu que está sobre nosotros y van siendo bendecidos. En aquel tiempo no. Solo algunos hombres disfrutaban, gozaban de la presencia y de la acción del Espíritu Santo sobre ellos. Jefté
un hombre elegido por Dios, elegido por Dios. Dice en el verso 29 que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Está citando lugares del pueblo de Israel, ¿no? Y de allí dice, pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón, a los enemigos. Verso 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos. O sea, ha aceptado el llamado de su pueblo. Ha aceptado la invitación y el compromiso que sus parientes y hermanos de pueblo le han dicho, sé nuestro jefe, sé nuestro líder y pelea por nosotros y con nosotros. Como se ha manifestado en él la acción del Espíritu de Dios, entonces Jefté primero se atreve a hacer pacto con Dios. Lo que hace Jefté es venir a Dios, reconoce que Dios es su fortaleza, reconoce en Dios la posibilidad de la victoria. Y dice que hace pacto, verso 30, Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, mire el verso 31, por favor. Dice, cualquiera que saliere a la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, el que me salga a recibir será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Usted lo entiende bien, como yo. Sí, lo entendemos. Señor, necesito tu respaldo, necesito tu fuerza, necesito tu apoyo. Señor, yo solo no puedo, reconozco mi debilidad, aunque todo el pueblo esté conmigo, yo no puedo. Pero si tú estás conmigo, aleluya, si tú me respaldas, si tú me llevas en victoria, si tú me entregas a estos enemigos, los amonitas, los entregas para que los derrotemos y les demos muerte. Si me das la victoria sobre este pueblo, este es mi juramento, Señor. Este es mi compromiso, este es mi voto. Voy a volver después victorioso a mi casa. El primero de mi casa que me salga a recibir será ofrecido como holocausto a ti. Digámoslo en palabra nuestra, será muerto y su sangre será derramada como sacrificio que honre tu nombre. Jefté reconocía que necesitaba la ayuda de Dios, reconocía que necesitaba el apoyo de Dios. Se atrevió sin saber lo que venía, sin saber el mañana, sin saber lo de los tiempos, porque la Escritura dirá en Hechos capítulo 1 que los tiempos y las sazones están solo en la potestad de Dios el Padre. ¿Qué sabía Jefté lo que iba a pasar después de la victoria? ¿Qué sabía? ¿Quién le iba a venir a recibir? Sin embargo, él se comprometió de esta manera. Lea todavía un poquito conmigo. Verso 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano. ¡Aleluya! La oración de Jefté la escuchó Jehová Dios y él le dio la victoria. ¿Qué decimos? ¡Gloria a Dios! En todo pacto, a lo menos hay dos partes. Y la parte de Dios estaba cumplida. Jefté había dicho, si me dieres victoria sobre los amonitas. La parte de Dios estaba cumplida. Le dio la victoria sobre los enemigos. Verso 33. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. O sea, una enorme mortandad. Todo lo rompieron, todo lo destruyeron, todo lo quemaron. ¿No? Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. ¿Tiene alguna importancia este regreso? El cumplimiento del pacto.
Dios, por Jesucristo, habló diciendo, vuestro hablar tiene que ser sí, sí, o no, no, lo que es más de un sí, lo que es más de un no, lo que son explicaciones, lo que son comentarios, lo que son excusas, todo eso dice de mal procede, todo eso es pecaminoso. Si va a decir sí, sea responsable, diga sí y mantenga el sí aún en contra de su propio pecunio, aún en perjuicio propio, dice el proverbio. Y cuando dice no, es no porque eso es lo que corresponde, no me punto. Verso 34, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Por favor, si puede, considere ese momento brevemente. Jefté había hecho promesa a Dios, necesitaba la ayuda de Dios para tener victoria. Él entendió que lo mejor era comprometer su tiempo futuro sin conocer lo que venía. Y le dice, Señor, si tú me ayudas, si tú estás conmigo, si tú me das victoria, el que me salga a recibir cuando yo vuelva a casa va a ser tuyo, lo voy a sacrificar, le voy a dar muerte, su sangre será sacrificio para ti, será una ofrenda para ti. Ahora ya tuvo la victoria, ya va contento, va victorioso. Y porque la victoria se reconoció en todas partes, todos supieron que Jefté había derrotado a los amonitas. Entonces todos estaban contentos. Y cuando él va llegando a su casa, su hija, su única, la hija amada, sale de la casa con pandero, bailando, haciendo danza, porque su papá, su padre, había vencido a los enemigos y todo el pueblo estaba ahora libre de enemigos. La chiquilla no sabía el compromiso, la promesa que había hecho su padre y que sin querer le afectaba a ella. Que usted le dice, hija mía, tengo una promesa hecha frente al Señor, no me puedo ni retractar, qué terrible, no sabes el dolor que tengo, etcétera, etcétera. Finalmente, la niña le dice, está bien, papá, si lo hiciste así, está bien, está bien, está bien. Solo quiero decirte que no me mates ahora, dame 2 meses. Yo quiero empezar a recorrer las montañas que están aquí alrededor porque quiero llorar mi virginidad. Ni siquiera he tenido oportunidad de estar con varón. Pero si tú hiciste promesa de Dios, deberás cumplirla. Yo digo amén, estoy dispuesta, dice la chiquilla. Dame 2 meses, quiero llorar toda mi virginidad. Dice que con algunas amigas empezaron a recorrer los cerros y lloraban y lloraban. Y gemían, sabían que estaba su vida dictaminada para terminar en 2 meses. Entonces, cosa que finalmente ocurre. Lo hace así Jefté, a los 2 meses. Cumple la promesa y le da muerte como una ofrenda, como el cumplimiento de un voto hecho al Señor. Cosa tan terrible, diría uno. Sí, es que nosotros, amigos, hermanos, no somos sabios para hablar. No somos sabios, no tenemos control de nuestra boca. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, verso 29, y dice, tengan cuidado, porque ninguna palabra corrompida debe salir de su boca. Solo debe salir aquella que es de edificación. No digan cualquier cosa, no hablen cualquier cosa. Nuestro Dios, para ayudarnos, no necesita que yo le dé nada a cambio. Puedo incluso ofrecer mi sacrificio de alabanza. Pero qué terrible comprometer a otro en esto. Qué terrible. Dice en el Salmo número 50, solo la parte pertinente, verso 14 dice y 15. Sacrifica a Dios alabanza, sacrifica a Dios alabanza y paga tu voto al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Sacrifica alabanza, que tu boca, que tu vida te alabe al Señor, que glorifique al Señor, porque ¿qué otra cosa necesita Dios?
No es que necesite mi alabanza, pero Él está dispuesto a recibirla. Siendo Jefté una figura importante en las Escrituras, siendo Jefté un tipo de Cristo. Mire, la Escritura, cuando partimos aquí en el capítulo 11, dice que Jefté era hijo de una ramera y fue absolutamente despreciado por sus hermanos. Despreciado por sus hermanos. Sin embargo, cuando el pueblo estuvo en perdición, cuando el pueblo no podía liberarse de sus enemigos, lo que hacen es ir a Jefté, al despreciado, para que él les salve de la situación en que estaban. Por favor, dígame si eso no se parece a lo que dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Dando testimonio de Cristo, dice el versículo 11, que Él a lo suyo vino, a la comisión del Padre. A lo suyo vino, pero dice, los suyos, sus hermanos, no le recibieron. Sus hermanos no le aceptaron. Sus hermanos le rechazaron. Sus hermanos le sacaron de la ciudad, no solo de la casa, le sacaron de la ciudad para llevarle al monte del Calvario y allí crucificarle. Sin embargo, dice Juan 1:12, inmediatamente a continuación, dice, aunque sus hermanos le rechazaron, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo tomará esto y dirá allá en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, va a decir que el que en él creyere, en este despreciado, en este que fue echado fuera, en este que fue crucificado, Pablo va a decir a los romanos, porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado, pues el que en él creyere será salvo. Nada de lo que ocurre, de lo que está escrito en las Escrituras, amados amigos y hermanos, es casualidad. Nada tiene que ver con buena o mala suerte. Todo obedece a un gran propósito de Dios. Hemos leído alguna vez, no recuerdo si hoy, en 1 Corintios 10, que todas las cosas que vivió el pueblo de Israel, dice la Escritura, son ejemplos para nosotros y quedaron escritas para que nosotros seamos amonestados en estos tiempos. Amigos y hermanos, Cristo, el bendito Hijo, vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para salvarnos. Él vino para darnos victoria sobre Satanás, el diablo. Él vino para que aquel de quien la Escritura dice solo busca hurtar, matar y destruir, sea finalmente vencido. Y Cristo sea el Señor, y Cristo sea el que gobierna, y Cristo sea el que nos lleva adelante para gloria de su nombre. Amigos, hermanos, una buena pregunta es decirle, ¿a quién va a servir? ¿A quién va a recibir en su vida, en su casa, en su matrimonio, en su familia? ¿A quién va a aceptar como su hermano? Porque Hebreos capítulo 2 va a decir que Cristo, siendo el Hijo de Dios y el que nos santifica, dice, sin embargo, no se avergüenza en llamarnos hermanos. ¿A quién va a recibir en casa? ¿A quién va a tener con usted? ¿A quién y con quién se va a ligar para ser uno con Él y por lo tanto uno con Dios el Padre? He aquí, dice la Escritura en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamando. Estoy a la puerta llamando. Todo aquel que abre la puerta de su corazón y recibe la palabra y crea la palabra y asume compromiso con Cristo, dice Apocalipsis, yo entraré a Él, entraré a su vida y cenaré con Él y Él tendrá permanente alimento conmigo. Amigos, hermanos, les invitamos, venga al Señor, venga al despreciado de Israel, venga al despreciado de Jerusalén, venga a Cristo el Señor, en Él hay salvación, en Él
hay vida eterna. Que Dios, el Señor, les bendiga.